los domingos subía a Icó para entregar parte del salario a su madre y hermana. En el año Tenemos en Icó de los Vinos un intercesor que es el siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, un hombre que desde muy pequeñito pues quiso corresponder a aquello que Dios le pedía en su momento, en su vida, en cada una de las circunstancias que tuvo que vivir, unas de alegría, otras de pena. Supo estar a la altura, supo decir sí siempre a ese plan de Dios. Por eso nosotros tenemos, como digo, un buen intercesor ante el Señor, aquel que también dio su vida por amor a los demás, en esa consagración que después tuvo en cada uno de los lugares donde él se encontraba, tanto aquí en Garachico como en el Puerto de la Cruz o en La Laguna. Lo más importante fue que supo en todo momento corresponder a ese plan de Dios. Un ejemplo para el mundo de hoy, un ejemplo para cada uno de nosotros. Solamente es acoger ese ejemplo y quererlo vivir. Estamos todos invitados a participar de esta vida del siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, sabiendo que también cada uno de nosotros podemos imitarle con generosidad. Buenas tardes. Sobre la vida de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios, icodense, decir lo siguiente. Nació en Icó de los Vinos, Tenerife, hijo de Miguel Hernández y Ana Delgado. Recibió las aguas bautismales en la iglesia parroquial de San Marcos, a 20 de diciembre de 1615, y se le impuso el nombre de Juan, en recuerdo de su abuelo materno Juan Díaz. La madre del siervo de Dios era tataranieta del noble guanche Diego de Baute, o Ibaute, que se ha tenido como hijo del último rey de Daute. A la edad de 10 años, sus padres lo pusieron de aprendiz de tonelero en Garachico, donde vivía en la casa del dueño del taller. Era este un individuo muy colérico que maltrataba constantemente al muchacho, hasta el punto de arrojarlo en una ocasión a una hoguera en la calle, encendida con motivo de la víspera de San Juan, lo cual le produjo la pérdida del ojo izquierdo. Soportando con resignación los malos modos de su maestro, se hizo un hombre, compaginando su trabajo con la oración y la penitencia. Todos los domingos subía a Icó para entregar parte del salario a su madre y hermana. En el año 1641 decidió marchar al Puerto de la Cruz, en busca de mejor ganancia, y pronto encontró trabajo. En ese mismo año tuvo oportunidad de escuchar en la parroquia una conferencia cuaresmal impartida por el padre Fray Juan Medina, franciscano. El impacto recibido le cambió radicalmente su vida, por lo que se ejercitaba aún más en la oración y penitencia. Desde entonces tuvo la idea de hacerse fraile, lo cual pospuso por la obligación de aportar dinero a su familia. Muchas de sus dedicaciones espirituales las practicaba en un promontorio en las afueras de aquella población, el Puerto de la Cruz, conocido por el Peñón del Fraile. Regresó a Garachico, esta vez para trabajar en el taller del tonelero don Cristóbal Enríquez. Tuvo entonces como confesor y director espiritual al padre franciscano, padre Tomás Moreno, que solía recomendarle algunos libros de espiritualidad. Por no saber leer, trataba de memorizar algunos pasajes. Tal incapacidad le producía mucha pena, por lo que decidió ir regularmente a Icó para aprender a leer y escribir con clases del párroco de San Marcos, el doctor Amaral. Nuevamente se instaló en el Puerto de la Cruz, por ser allí donde había experimentado la conversión. Esta vez eligió por director espiritual a don Juan Tejera, párroco de la Concesión de la Orotava. Cierto día, que aguardaba la llegada del sacerdote, se le produjo el primer éxtasis místico. A partir de entonces eran frecuentes los arrebatos con enajenación de los sentidos. Por ese tiempo protagonizó el más sorprendente episodio que se recuerda, pues se encontraba un día delante de la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, cuando entró en éxtasis y se elevó con los brazos en cruz para emprender el vuelo calle abajo hacia la Plaza del Charco para llegar a la costa de Martianes. Este sobrenatural suceso quedó testificado por muchos vecinos que lo vieron. En 1646 falleció su madre, por lo que al encontrarse libre del compromiso familiar, decidió ingresar en el convento franciscano de San Juan Bautista en el Puerto de la Cruz, donde profesó como lego y recibió el nombre espiritual de Fray Juan de Jesús.
Solía decir: yo no vine a la religión a buscar a Dios, sino a conservarlo. A partir de entonces desempeñó en la vida conventual los más humildes trabajos con la mejor voluntad y siempre iba descalzo. Permaneció poco tiempo en este convento, porque fue trasladado el de San Diego del Monte, de pequeña construcción en las afueras de La Laguna, donde en 1648 se había establecido un grupo de religiosos. Dedicando especialmente al culto de la cruz y a la Virgen María, adquirió fama de santidad por su vida humilde, caridad con los pobres y enfermos, oración, penitencia y frecuentes arrobamientos. Se dedicaba por las calles laguneras a adoctrinar a grupos de transeúntes. Contribuyó a su popularidad entre el vecindario el hecho de que cada miércoles recorría la ciudad en demanda de limosna. Con mucha frecuencia solía decir: hermanos, quien deja de pecar, ama a Dios. Es contemporáneo de la virtuosa religiosa Catalina, Sor María de Jesús, la sierva de Dios, incorrupta, y ayudaba a ésta espiritualmente con sus consejos. Consciente, el padre provincial de la vida excepcional de Fray Juan, deseó que el doctor franciscano Padre Abreu hiciera anotaciones de su vida. Por este motivo, cada semana hacía una entrevista donde el siervo de Dios daba cuenta de lo que le había ocurrido en los días anteriores y narraba episodios en su vida pasada. El padre Abreu le llegó a dispensar especial aprecio y escribió y publicó su biografía. Fray Juan de Jesús, aquejado de grave enfermedad, falleció santamente, con gran fama de santo, el 6 de febrero de 1687. Recibió sepultura en la iglesia de San Diego del Monte y gran conmoción se produjo la noticia, y en días sucesivos se celebraron en su memoria solemnísimos sufragios en varias iglesias de La Laguna. Muy rica y variada es la gigantesca vida espiritual de Fray Juan de Jesús. De varios retratos conservados, pues tenemos varios en Icó. Sobre todo el verdadero lo tenemos en la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, y en todo se pone de manifiesto lo poco agraciado de un físico que encerraba tanta grandeza espiritual. Fray Juan de Jesús, 1615, y fallecido en La Laguna el 6 de febrero de 1687.